exponenciales y los grandes desafíos de la humanidad y del futuro y de la Argentina. Y creo que ya tuvimos una excelente introducción a estos temas, tanto de Lino como de Gustavo, pero creo que está bueno profundizar un poco más y ya empezar a entrar en el tema de las tecnologías. ¿Por qué me metí en este tema? Porque cuando vuelvo a Argentina veo el país mal y veo el país sobre todo sin un rumbo claro, sin un rumbo que me pareciera creíble. Estábamos apostando y todavía seguimos apostando mucho a las materias primas y yo creo que en el mundo que se viene va a ser muy difícil generar prosperidad para 40 millones de personas en la Argentina, para 600 millones de personas en América Latina, simplemente apostando a las materias primas. Esa idea del viento de cola creo que es falsa. Sobre todo porque se vienen grandes desafíos que van a impactar a toda la humanidad. En las últimas décadas la humanidad creció de una forma insustentable y ahora vamos a aprender el significado de insustentable. No se sustenta, ¿sí? Entonces tomemos el ejemplo del cambio climático. Crecimos depredando el planeta, pero ahora lo que está pasando es que el planeta nos está empezando a pagar la cuenta y si no cambiamos de actitud y no cambiamos de conductas, la cuenta cada vez va a ser más alta. Crecimos en los últimos 50 años endeudándonos, estoy hablando del planeta, sobre todo los países más desarrollados. Se endeudaron muchísimo, eso permitió que la economía creciera. Pero ahora estamos en un punto en que la deuda es insostenible y donde hay muchísima exposición a riesgo. Hace unas semanas hubo una caída en las bolsas, por suerte paró en Estados Unidos y en los mercados globales. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es lo que va a pasar en el momento que haya una caída más fuerte. No sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar cuando baje el agua, ¿sí? Y quién está, digamos, poco preparado para eso. Tomemos un ejemplo, en Europa hay mucho nivel de deuda y eso en algún momento puede resultar en una crisis muy profunda, pero sobre todo va a implicar una dificultad para crecer. Desde el punto de vista de demografía también en los países más desarrollados se paró de tener hijos y esto lo que implica es que en las próximas décadas va a haber cada vez menos gente para pagar sistemas previsionales que son insostenibles. Con mucha deuda la cosa se torna todavía más difícil. La buena noticia es que tenemos un tsunami de cambio tecnológico. Sin este cambio es imposible imaginar una solución para todos estos problemas. Sin este cambio es imposible imaginar que podemos generar un futuro de abundancia, de inclusión y de regeneración. Entonces vamos a ver un poquito qué es lo que hay detrás de esto de las tecnologías. Como les dije, hay una cantidad de tecnologías que se están desarrollando de forma exponencial, ya las mencioné, pero les voy a mostrar un poquito algunas de ellas. Pensemos y después vamos a profundizar, pero pensemos en autos que se están manejando solos, ¿sí? Y que chicos como ustedes podrían estar perfectamente programando este tipo de autos. Robots que hace unos años se caían y hoy están haciendo este tipo de malabarismos. Realidad virtual y aumentada, esto es aumentada con HoloLens de Microsoft, pero también se vienen otros como Magic Leap, que van a cambiar la forma que nos educamos, la forma que interactuamos con otras personas, la biotecnología que, digamos, está cayendo en el costo de leer genomas, pero también de editarlos, como decía Lino, las impresoras 3D que están imprimiendo en este caso una casa. Después voy a elaborar todo esto más detalles, pero también nuevas impresoras que parecen como una fotocopiadora, ¿sí? Y imprimen productos de metal a un costo parecido al de una industria. Esto están saliendo ahora. Cohetes, ¿sí? Bueno, veníamos toda la parte de revolución de renovables. Cohetes que hace unas semanas llevaron un Tesla con un robot o un muñeco al espacio y que después aterrizan verticalmente, que van a bajar el costo de ir al espacio dramáticamente y abrir una nueva era. Nanosatélites que están, digamos, que son cada vez más poderosos y vamos a ver sobre eso. Y también supermateriales como el grafeno o supermateriales que permiten, que son hidrofóbicos y permiten tirar, por ejemplo, agua encima de una hoja y que no se moje. Ahora, todas estas tecnologías, como les decía, están evolucionando a un ritmo exponencial, pero en nuestra cabeza, nosotros estamos acostumbrados a ritmo lineal. ¿Qué quiere decir eso? Si yo doy 30 pasos lineales, voy a cubrir 30 metros. En cambio, si doy 30 pasos exponenciales, lo que va a pasar es que cada vez que doy un paso se duplica la distancia que cubrí. Ustedes pueden decir, bueno, tal vez hagas 1.200 metros o 10.000 metros. Pero en realidad si hago 30 pasos exponenciales, lo que doy es 25 vueltas a la Tierra. Y lo que pasó en los últimos 60 años desde el punto de vista de computación, la ley de Moore, es algo parecido a eso, ¿sí? Lo que se viene ahora es algo
1000 millones de veces más potente que eso. Entonces las cosas se van potenciando y va a ser cada vez más potente. Entonces lo que se viene es algo realmente muy, muy sorprendente y muy, muy potente. Sorprendente porque, como decía, digamos, esto es exponencial y nosotros estamos faltó una línea, perdón, que la línea es una línea recta, que saldría del origen y que en el primer trayecto, perdón, esto borré una segunda línea y se terminó desapareciendo la que quería. En el primer trayecto va por debajo de la línea exponencial. Llega un punto en que esas líneas se cruzan, que lo podríamos llamar el momento iPhone, ¿sí? Y después de que se cruzan, y estamos básicamente en esa región donde lo lineal deja de ser, digamos, tan potente como lo exponencial, después de que se cruzan, lo que vemos es algo absolutamente sorprendente. Piensen lo que cambió nuestras vidas el iPhone en la última década. Cambió el mundo, ¿sí? Lo tomamos por sentado, pero los smartphones no existían. Digo, nada parecido a ellos. Bueno, pensemos lo que va a venir después desde el punto de vista de otras tecnologías. Básicamente lo que se viene es una revolución industrial. Así como el siglo XIX fue transformado totalmente por nuevos materiales como el hierro, y fue impulsado por el carbón, y teníamos nuevos medios de transporte como los trenes a vapor, como los barcos a vapor y nuevas formas de comunicación como el telégrafo. En el siglo XX la economía cambió nuevamente y fue impulsada por el gas, por el petróleo, por la electricidad. Nos empezamos a transportar con autos, con motos, con aviones, nos empezamos a comunicar con radio, con televisión, con teléfono, y eso cambió absolutamente todo. Bueno, estamos en una nueva revolución, pero mucho más potente, mucho más rápida y con una naturaleza diferente. Y esta revolución va a ser impulsada por energías renovables, va a ser impulsada por nuevos materiales, así como en el siglo XX tuvimos el acero y el aluminio que se tornaron abundantes y el cemento. Ahora vamos a tener nuevos materiales que se van a tornar abundantes y nos van a permitir cosas que hoy nos parecen milagrosas. Y va a cambiar toda la economía esto, toda la economía. Entonces, cuando ustedes miren a sus carreras, uno de los temas fundamentales por los cuales ustedes decían que querían venir es que querían pensar qué iban a hacer con su carrera. Uno de los puntos fundamentales para tener en cuenta es que todos los sectores van a cambiar y ustedes van a un mundo incierto. Tomemos, por ejemplo, la agricultura. En la Argentina dependemos mucho de la exportación de soja. ¿Para qué sirve la soja? Básicamente, digamos, la soja va para China, para alimentar a chanchos en China, que la gente pueda comer chancho. También otras cosas, obviamente, pero mucho para alimentar animales. Bueno, ¿qué pasa si yo tengo la posibilidad de usar la biotecnología para producir carne sintética? ¿Sí? Carne sintética suena raro, pero hoy ya podemos utilizar inteligencia artificial para identificar combinaciones de proteínas vegetales que nos permiten producir una hamburguesa que no se puede distinguir de una hamburguesa hecha con carne. Conozco gente, argentinos, que han ido probado Impossible Burger y me dicen, es la hamburguesa más rica que comí en mi vida. Ni se nota la diferencia. ¿Qué es lo que implica eso? Lo que implica es que no vamos a necesitar para producir carne, después voy a hablar sobre otras formas de producirlo, de la soja. Entonces, piensen lo que eso implica desde el punto de vista de la economía argentina. Y de la misma forma, como decía, piensen en una techint si tenemos grafeno que es 200 veces más resistente que el acero. O piensen en la industria de construcción si podemos imprimir casas que son 10 veces, 100 veces más baratas y las podemos producir mucho más rápido. ¿Qué es lo que pasa con la industria de telecomunicaciones si Elon Musk pone 11.000 satélites en órbita y permite dar conectividad a gigabytes a todo el planeta? ¿Qué pasa con la medicina, con los doctores, cuando tengamos celulares, como ya tenemos, inteligentes, pero con una serie de periféricos que nos permiten identificar y diagnosticar las enfermedades con mayor precisión que un panel de médicos? Porque esos sensores se conectan vía el celular con inteligencia artificial que básicamente ve millones y centenas de millones de casos y tiene muchísima más experiencia que cualquier ser humano. Entonces, todo va a cambiar. Y de alguna forma todos, inclusive ustedes, los más jóvenes, todos somos Kodak, ¿sí? Si paramos de evolucionar, si paramos de pensar en cómo seguir creciendo, y por eso la importancia de lo que decía Lino en términos de la curiosidad. Si paramos de plantearnos para dónde queremos ir, cómo podemos cambiar el mundo, nos volvemos obsoletos muy rápidamente.
Desde el punto de vista del empleo, hay un impacto muy fuerte que va a tener esto sobre el empleo. O sea, todo esto va a provocar tensiones sociales muy, muy fuertes. Se estima que 66% de los empleos en la Argentina van a ser automatizados en los próximos 20 años. Lógicamente también van a surgir nuevos empleos, pero va a haber mucha gente que no va a tener la capacidad para hacer esos otros empleos. Como decía Gustavo, son empleos que, digamos, de repente no va a ser una persona que hoy está empleado, no sé, haciendo otras cosas, como por ejemplo de repente atendiendo un call center o manejando un camión, ¿sí? Entonces es muy importante que nos anticipemos a esto, no que vayamos para adelante haciendo de cuenta que no pasa nada, sino que nos anticipemos y pensemos cómo hacemos para que esto resulte en un futuro mejor para todos. Porque si no las consecuencias son este tipo de cosas. Pero esto es una muestra gratis, esto es Uber, digamos, no, la gente no perdía el empleo, ¿sí? Los que perdían en todo caso eran más los dueños o son los dueños de los taxis. Pero cuando realmente se automaticen va a ser muy difícil de parar y va a haber que manejar esa realidad. Y cuanto antes empecemos a pensar y a aprender a cómo manejar eso, mejor. Hay otra realidad que tenemos que tener en cuenta. Ya las tecnologías exponenciales, y vamos a estar con Tomás O'Farrell mañana de Workana, que es una plataforma digital que ya les permite a ustedes prestar servicios, vender servicios a New York o a Londres, a gente en Londres o en cualquier lugar del mundo o cualquier lugar de América Latina. Ustedes pueden entrar y decir, yo sé programar, y van creando, digamos, aparece alguien que dice, yo necesito a alguien que programe, y hacen un trabajo y van creando una reputación. El único tema es que de la misma forma pueden entrar chicos de India, pueden entrar chicos de China. Entonces, de alguna forma vamos a estar todos en el mismo mercado de trabajo, todos mucho más conectados. Y esto con la realidad virtual se va a potenciar todavía mucho más. Entonces, vamos para un cambio muy, muy fuerte. Disrupción con riesgos de seguridad, con evaporación de empleo, con fin de la privacidad, con polarización de ingresos, con una sobrecarga. ¿Qué hacemos con todo esto? Yo creo que la clave es darnos cuenta que todo esto nos va a dar los pinceles, nos va a dar las pinturas para crear un futuro, pero ese futuro puede ser un mamarracho o puede ser una obra de arte. La diferencia va a ser si ponemos al ser humano en el centro. Ser humano en el centro como destinatario. Si pensamos cómo hacemos para crear un futuro mejor, para que todos estemos bien, ¿sí? Al ser humano como creador, darnos cuenta que somos nosotros lo más valioso que tiene la Argentina y América Latina, que el factor humano es lo más valioso, la principal fuente de riqueza que tenemos, que tienen las empresas y que tienen las personas. Y empezar a valorizar más al talento. Y también al ser humano como custodio. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad de custodiar el medio ambiente, de proteger la vida. Si hacemos eso, yo creo que podemos pensar en una agenda mejor para la gente. ¿Cómo podría ser? No, yo creo que todos queremos abundancia, todos queremos una vida mejor, ¿sí? Entonces, lo primero, abundancia. Pero al mismo tiempo, todas esas tecnologías tienden a polarizar porque van a dar mucho poder a las personas que estén más encima de la ola, ¿sí? Y entonces eso implica que tenemos una responsabilidad muy grande porque si no, va a haber personas que tienen cada vez más y personas que tienen cada vez menos, personas que están cada vez con más poder y personas con cada vez menos poder. Entonces es muy importante pensar también en el desafío de la inclusión, cómo hacemos que esto funcione para todos, sobre todo en un país que tiene 30% de pobreza. Y el tercero es regeneración. ¿Cómo usamos esto para, usando la imaginación, regenerar el planeta? Es posible, con estas tecnologías podemos sanar el planeta. Hay gente que no le interesa mucho que se hable de esta posibilidad porque implican cambios profundos, implica desplazamientos de poder. Pero tenemos que saber que con la imaginación y el poder de estas tecnologías y con trabajo podemos hacerlo. Entonces no va a ser con materias primas que vamos a llevar a la Argentina y América Latina a un futuro de riqueza. No va a ser con industrias obsoletas del siglo XX protegiendo el pasado. La única forma es con la innovación. Y por eso es tan importante que ustedes estén acá. Porque la innovación pasa mucho por gente que le apasiona todos esos temas, por gente joven, por gente que tiene espíritu joven. Y es una ventana que nos permite darle nueva vida a todo lo demás. Y voy a dar ejemplos con respecto a eso, por ejemplo, con la agricultura de biomasa, que nos permite imaginar una bioeconomía circular que le dé nueva vida al campo argentino y nuevo significado y potencial de generación de riqueza. La innovación es el principal motor de generación de riqueza de las naciones. Y esto, estamos llenos de economistas y no lo dicen. Hablamos del ciclo económico, todos especialistas en la inflación, todos especialistas en el PBI y en el último cuatrimestre. Y perdemos de vista lo básico. Lo básico es la innovación, es la gente lo que permite generar riqueza. Y tratar de resistir a eso es una mala idea.
Y hoy podemos innovar. Antes no podíamos, en buena medida, porque era caro, demandaba grandes mercados. Pero gente como Marcos Galperín, con quien vamos a hablar en un rato, nos muestran que es posible crear grandes empresas que transforman el mundo, democratizan el comercio y ahora las finanzas. Emiliano está haciendo nanosatélites. Max Cavazzani está haciendo aplicaciones que ya bajaron más de 500 millones de veces. Entonces, esta gente nos está mostrando que es posible, y toda la gente que vamos a ver, que es posible generar un nuevo paradigma de lo que significa ser empresario. Que no es ir a depender del Estado, no es un empresario cambalachesco, no es de empresario llorón, sino que es un empresario como los Pumas. Y vamos a tener de vuelta al entrenador de los Pumas y ver, los Pumas no pueden llegar a donde llegan reclamándole al referee, saliendo a tomar unos tragos con el referee. Llegan a donde llegan con transpiración, con mucho esfuerzo, con trabajo en equipo, con esfuerzo, con determinación. Y estos chicos están haciendo lo mismo y nos muestran que es posible. Pero no basta solamente pensar en cómo generamos riqueza con la mano invisible del mercado. Tenemos que usar también la mano invisible de la empatía. Y esto nos permitiría pensar en conceptos como la inclusión exponencial. ¿Qué quiere decir esto? Imaginen si usamos el poder de todas estas tecnologías para tornar las necesidades básicas ultra baratas. O mejor, para generar tecnologías que den autosuficiencia y que permitan que las personas puedan cubrir sus necesidades básicas sin necesidad de un empleo. Listo, que desaparezcan los empleos, o por lo menos que desaparezcan por un tiempo y que tengamos tiempo para que la gente se adapte y busque nuevas vocaciones y pueda hacer eso con dignidad y con buena calidad de vida. Entonces, si nosotros, las personas todos nosotros acá somos privilegiados, ¿sí? Privilegiados por el acceso a información, por la educación que tenemos, somos una minoría. Puede parecer que no, pero somos una minoría. Si nosotros nos ponemos al servicio, usamos estas herramientas para elevar a toda nuestra gente, realmente podemos crear algo espectacular. Y no necesita ser algo que viene del Estado. Esto puede ser, por ejemplo, un grupo de estudiantes de que en una de las materias, en vez de hacer algo irrelevante, dijeron vamos a usar el poder de la empatía con Design Thinking para crear una incubadora que cuesta $200 en vez de 20.000. Y después tenemos el desafío del cambio climático. Ya lo estamos viendo, incendios, inundaciones, huracanes. Y podemos evitar esto, podemos parar esto, podemos crear parques solares, podemos poner paneles solares en nuestros techos, empezar a buscar la energía distribuida. Podemos hacer acciones como las que hicieron en Brasil, Petrobras, dijo, estamos acabando con las tortugas marinas, vamos a rescatarlas, vamos a protegerlas, vamos a educar a la gente, y las tortugas marinas hoy son abundantes en Brasil. O lo que hizo Sebastián Salgado, que encuentra su campo arrasado, y esto lo está haciendo un amigo ahora también en Brasil, encuentra su campo arrasado y dice, yo recuerdo cuando había pumas, cuando había monos, había venados, había cascadas, y cómo empezar a plantar árboles. Y en pocos años volvió la abundancia, y volvieron los pumas, y volvieron los monos y las aves y las cascadas. Entonces, es posible hacer esto. En vez de destruir bosques, ¿por qué no los creamos? No los creamos como chicos de Cholila, que vieron que un incendio natural arrasó sus bosques y empezaron a plantar. Los chicos nos dan una lección. Esto es lo que necesitamos hacer. Entonces tenemos una bifurcación. Podemos ir por el camino de la escasez y quedarnos en el pasado, o podemos ir para la abundancia. Y puede parecer que es imposible, y puede parecer, digamos, que lo más interesante es Facebook o Instagram. Todo eso está bien, pero no resuelve los problemas fundamentales. Entonces tenemos que pensar también en esos problemas fundamentales y pensar en cómo creamos un futuro muchísimo mejor que el que hoy tenemos. Hago entonces ahora una pausa. Esa fue una introducción general. Voy a hacer una breve